Tomaremos como referencia el algoritmo diseñado en el video anterior para elaborar el plano de circuitos. Antes de presentar el plano, mencionaré otra característica de los algoritmos. Estos son modelos o guías para ordenar procesos. Conforme el algoritmo fue analizado, sirvió de guía para identificar la necesidad de los siguientes elementos: relés y contactos auxiliares. En el video anterior se mencionó la necesidad de emplear relés para controlar operaciones usando sus respectivos contactos auxiliares. También usaremos relé y contactos auxiliares en conjunto con los finales de carrera. Los sensores de final de carrera, al ser activados, energizarán a los relés y activarán sus contactos auxiliares. Por otro lado, hizo falta considerar a los relés térmicos de cada uno de los motores, que sirven como señales de entrada asociadas a fallas por sobrecarga. Con todo lo anterior mencionado, presentaremos el plano de circuitos. Podemos ver las diferentes etapas del diagrama. La etapa de fuerza, en la que aparecen los dos motores a controlar, M1M correspondiente con el gancho y M2M correspondiente con el carro. También vemos los dos contactores que permiten o realizan la inversión de sentido de giro para cada uno de ellos, en el caso de M1M, K1M y K2M, y en el caso del segundo motor, M2M, tenemos los contactores K3M y K4M. A la derecha vemos otra parte del diagrama que es una primera etapa de control, que es la que nos muestra aquellos contactos que van a activar a las bobinas de estos contactores. Vemos que, por ejemplo, el contacto K3 y el contacto K6 activan a la bobina K1M. Bueno, ¿y esos contactos de dónde salieron? Salieron del algoritmo. Nosotros, al realizar el algoritmo, vimos que íbamos a activar ciertas operaciones y que esas operaciones estarían controladas por relés. En el caso de la primera operación, donde dice sube, K3, lo veremos en la siguiente etapa del diagrama. La bobina K3 se encarga de esa operación, de hacer que se active el contactor KM1 y que el gancho suba. Vemos en la etapa más compleja del diagrama de control, la primera línea correspondiente con la activación del ciclo 1. Esto, cuando se presiona el botón de arranque, se energiza la bobina K1 y le indica al sistema que el ciclo 1 se está ejecutando. En la siguiente línea vemos la parte del circuito que activa al ciclo 2. ¿Quién lo va a activar? Un contacto normalmente abierto del temporizador, que eso también lo sacamos del algoritmo. Cuando el temporizador realice o termine su cuenta, entonces va a mandar la señal para que ese contacto se cierre y entonces se active el ciclo 2 y el sistema sepa que el ciclo 2 está activo. Vemos las diferentes etapas, lo que mencionábamos al principio del video, que los sensores S1 al S4 los íbamos a utilizar para activar bobinas de relé, y vamos a utilizar sus contactos auxiliares en el control de todo este proceso. Aquí echamos a andar la simulación. Lo que estamos haciendo es energizar el sistema. Cerramos los interruptores con elemento fusible, los interruptores termomagnéticos para la etapa de control, y al principio de la operación los sensores S1 y S3 están activos. Esto porque detectan la presencia del gancho y la presencia del carro en las posiciones correspondientes. Cuando se presione el botón de arranque, que es lo que va a ocurrir en un momento, se activa el ciclo 1, manda señal para que se active la operación A, se activa el contactor K1M y entonces el motor M1M funciona haciendo subir al gancho. Desaparece la señal que detecta el sensor S1 y cuando el gancho llega a la posición del sensor S2, se activa el relé correspondiente, se activa la etapa
en este caso la operación B, hace que se desactive el primer motor, se activa el segundo y específicamente el contactor que controla el desplazamiento hacia la derecha. Desaparece la señal del sensor 3 y una vez que el carro alcance la posición del sensor 4, lo que va a pasar es que se va a activar la siguiente etapa. En la siguiente etapa se desactiva el motor que mueve al carro, se vuelve a activar el motor que en este caso hace que el gancho baje. Vemos que la bobina K2M fue la que se activó y es la que controla al motor para que invierta su sentido de giro y baje. Cuando el gancho llega a la posición de S1, entonces se desactivan los dos motores y arranca el temporizador con la cuenta correspondiente. Mientras el temporizador hace la cuenta, podemos mencionar lo siguiente. ¿Cómo fue que fuimos diseñando cada una de las escaleras, o cada uno de los peldaños, mejor dicho, de la escalera del diagrama? En función del algoritmo. Por ejemplo, para la operación A decíamos que tenía que estar presente el ciclo 1, el sensor S1 y el sensor S3. Al necesitar a esas tres señales en conjunto, pues se entiende que tienen que estar conectadas en serie o como se ha visto en otros videos, en una compuerta AND se requiere una señal y la otra para que entonces se produzca un efecto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, para la operación A, y fue el mismo razonamiento el que se empleó para diseñar la siguiente línea del diagrama, y así con las demás. Ahí el temporizador ya terminó la cuenta, activó a su contacto y ya por el enclave del contactor del relé K2, el sistema sabe que el ciclo 2 está ejecutando, se activa el motor para que el gancho suba, desaparece la señal, el gancho llega a la posición del sensor 2, desactiva la etapa anterior o la operación anterior, invierte el sentido de giro del motor para que ahora el gancho se desplace hacia la izquierda, hacia la posición de inicio. Cuando el carro se desplaza, desaparece la señal del sensor S4, llega al sensor S3, manda señal para que ahora se desactive el motor del carro, se active el motor del gancho para que este baje, desaparece la señal del sensor 2 y cuando el gancho llegue a la posición del sensor 1, este enviará señal para terminar el programa o terminar la operación y que el sistema esté listo para ejecutar una nueva operación.